Vamos a conversar con Esteban Duch, humorista, comediante venezolano, asentado en nuestro país hace bastante ratito. Esteban Duch, ¿cómo? ¿O lo dije bien? No, Duch está bien. Duch está bien. Esteban Duch. Un gusto, Julio César, estar aquí en el Podría Ser Peor. Oiga, pero el gusto es nuestro. Tantas veces hemos hablado por teléfono. Sí. La última vez que conversamos fue en el matinal. Y vía Zoom, todo acá también para la radio. Estuvimos conversando y ahora tenerlo acá es toda una aventura. No, muchas gracias, un honor. Oiga, vamos a hablar un poco de su show Turista Permanente. Bueno, primero que todo, ¿cómo ha estado la vida, Esteban? Bien, ha estado un poco movida desde el 23 de febrero, exactamente. Ha estado bastante movida la vida porque, bueno, después del paso de George por Viña del Mar, hay mucha gente, mucho público chileno que se volteó a ver a los comediantes venezolanos que vivimos en Chile y que hacemos comedia aquí en Chile desde hace muchos años. Y dentro de eso salí yo como abanderado, así que el público chileno empezó a viralizar mi trabajo en redes sociales. Y eso fue muy bonito porque llegó mucha gente y ya yo tenía shows que iba a hacer por todo Chile, como yo tengo ya 4 años haciendo stand-up comedy. Y yo tenía ya shows que iba a hacer por todo Chile. Eso, tenía ya mi planificación de shows, iba a ir a varias regiones, un par de shows en Santiago. Y de repente la gente pasa esta controversia de Viña del Mar y se vuelca a mis redes sociales a viralizar mi contenido, a mostrar mi trabajo, a comprarme tickets, comprarme boletos para los shows, lo cual estoy muy agradecido por eso y hemos estado en eso, hemos estado afianzando la gira, sacando más fechas, más localidades en distintas regiones de Chile, otras acá en Santiago, alguno que otro hito que se viene por allí y hemos estado como en eso desde febrero. Oye, y tuviste que poner más show, ¿no? Sí, tuve que sacar doble funciones en algunas ciudades, triple función en algunas ciudades. Lancé 4 funciones en abril en Santiago que se agotaron en un tiempo que yo jamás me lo había esperado en mi vida. Y estoy muy feliz por eso. Y el público que está viendo los shows ha estado disfrutando mucho de la comedia. Eso es lo importante. Bueno, eso es notable porque tenías una gira ya acordada, tenías tu calendarización, tu circuito y tuviste que... Claro, tuve que eso, happy problems que le dicen. Claro, tuve que empezar a abrir más fechas y más cositas. Incluso llegó hasta un punto que estamos anunciando un teatro Nescafé de las Artes. Mi primera vez que voy a estar en un teatro tan grande, porque yo vengo haciendo teatros de 150 personas, espacios pequeños, y ahora vamos a hacer por primera vez el Teatro Nescafé de las Artes, que me tiene muy emocionado y muy nervioso también, un escenario muy importante. ¿Para cuándo está proyectado? Estamos para el 17 de junio. El 17 de junio tenemos el Teatro Nescafé. Pero ya está la fecha, ya está. Esto es una realidad. Ya se está vendiendo, ya llevamos ya el 30% de la sala llena y muy felices de la receptividad del público. Y bueno, y también tengo una cantidad de fechas enormes que voy a Melipilla, Huim, Puente Alto, San Antonio, Temuco, Calama, Copiapó, Vallenar, Curicó. Ahí estamos viendo 3 de abril Melipilla, 4 de abril Huim, después viene el 6 o el 8, no sé. El 8, Puente Alto. Puente Alto, San Antonio el 10, Temuco el 12, Calama el 17, Copiapó el 18, Vallenar el 19, Curicó el 23, Punta Arenas el 24, Maipú el 30 de abril y de ahí ya... Y ahí estamos ya planificando mayo, que ya próximamente lo lanzamos a la venta todo lo que viene en mayo. Antes en marzo también, ahorita vengo de Concepción, de Antofagasta, de Rancagua, de Talca y ahorita nos queda, el miércoles salgo al tramo sur. Y allá vamos a estar en lo que es Puerto Montt, Valdivia, Osorno. Todavía quedan algunas entradas en la segunda función de Puerto Montt y Osorno. Oye, pero tienes tremenda lista y con sí, a mí yo le pedía a la comedia cuando empecé a viajar por todo Chile a hacer comedia y me lo está cumpliendo. Qué bonito visitar ciudades y encontrarte público en todas las ciudades y poder conversar con ellos, interactuar, conocerlos, llevarles tu comedia, es muy bonito. Oye, ¿y lo del Nescafé entonces el 17? 17 de junio. Tenemos este primer Teatro Nescafé. Voy a tener una puesta en escena que no he hecho nunca en otro teatro aquí en Santiago. Invitados especiales de un nivel altísimo. Gente que me dio la mano para
para colegas que me dieron la mano para yo llegar hasta aquí, van a estar conmigo ese día en el Nescafé de invitados especiales. O sea, una celebración. Es una celebración. Es una consolidación de estos 4 años haciendo stand-up comedy, que ha sido una carrera, si se quiere, rápida. Han sido 4 años y muy bonita, llena de muchas felicidades, de muchas noches de hacer muy bonita comedia y de conocer a muchos colegas que antes yo de hacer comedia los admiraba y hoy en día puedo decir que trabajo con ellos. Oye, Esteban, y en este 17 en el Nescafé de repente pueden ir bebedores de viña. Sí, estamos apostando a eso. La gente que busca la comedia para el Festival de Viñas va a muchos shows, va a muchos bares, está viendo comediantes permanentemente. Sí, la idea es extenderles la invitación. Todavía no ha habido conversaciones, pero de que puedan ir a observar esto mi puesta en escena y mi show para que ellos evalúen si es algo que ellos visualizan en un próximo Festival de Viña, un Festival del Boazo Olmué. Claro, ir creciendo ahí. Eso, sí. Oye, ¿y por qué crees que ha hecho tanto match con la...? Porque el otro día veía un corto tuyo en redes sociales y preguntan, ¿no? Dice, ¿cuántos chilenos hay aquí? Y más de la mitad de la sala está chilena. Sí. Entonces, ahí hay una cosa bonita porque está mitad de sala chilena, mitad de sala venezolana. Entonces, se generó un momento bonito, ¿no? De sentir de que también iba mucho compatriota a verte. Exactamente. No solamente la gente de Venezuela, sino que muchos chilenos a verte. Esto antes de incluso de lo de George Harris y todo lo demás. Entonces, ¿por qué crees que ha hecho match con la comunidad chilena tu humor? Mira, yo desde que empecé a hacer comedia, esta historia la he contado antes, pero yo trabajaba en el comedy. Llegué a trabajar al comedy 6 meses en 2021. Y yo ahí estuve viendo comedia chilena 6 meses permanentemente, todos los días, veía comedia. ¿Qué es lo que hacías tú en el comedy? Yo en el comedy me encargaba de la tiquetera, como que subía los shows a vender, hacía la liquidación de la plata para los comediantes, tiqueteaba las entradas en la puerta, pistoleaba las entradas en la puerta, agarraba la cámara y tomaba fotos durante el show y las subía al Instagram de Comedy Pass, que es la tiquetera. Perfecto. Entonces como que hacía toda esa pega y yo estuve 6 meses viendo comedia chilena y me gustó mucho. Ya yo traía las referencias de la comedia venezolana, del stand-up venezolano, los uní con estas referencias chilenas y sabía desde el principio que mi objetivo era el público chileno. Siempre mi objetivo fue poder encontrar un lugar dentro de la comedia chilena, porque yo sabía que los venezolanos siempre van a llegar a mi show porque soy venezolano y porque tenemos una historia que nos une y una historia en común y siempre hay compatriotas en los shows, pero yo quería de alguna manera cómo cautivar al público chileno y me fui metiendo en los circuitos de comedia chilena. Empecé a trabajar con Luis Slimming. Luis Slimming me llevó al sentido del humor, me llevó a telonearle muchísimos shows. Eso cada vez me daba público que me seguía de esos teloneos, que me veían y decía, oye, me gustó mucho tu comedia, te sigo y te quiero ir a ver a un show tuyo. Eso también me pasó teloneándole muchos shows a Edo Caroe. Y esa conexión y esa visibilidad que me dieron comediantes chilenos es lo que me ha traído que hoy en día a veces yo llego a regiones en donde el 90% del público es chileno y 10 es venezolano. Bueno, y hay una manera muy notable de reírte un poquito de esta transculturación que estamos viendo de cierta forma, ¿no? De cómo los venezolanos se chilenizan y cómo de repente los chilenos tenemos que ver cómo funcionan los venezolanos, nos sorprendimos, nos enojamos, otros nos gustan, nos agradan, hay de un cuanto hay, por lo tanto tú agarras toda esa sensibilidad y la llevas muy bien a los shows. Por supuesto, porque mi comedia parte de mi experiencia personal. Yo tengo una década de mi vida viviendo en Chile, entonces antes de hacer comedia tuve ya 6 años para pasar por todas, ¿no? Fui delivery, fui cocinero, hice Uber, hice Rappi, fui contador auditor, entonces todas esas experiencias de vida me llevaron a poder construir un guión en donde yo represento a esta área de los venezolanos, a esta población venezolana que tiene muchos años en Chile, que está muy integrada a Chile, que tiene muchas conexiones con Chile porque tienen parejas chilenas, hijos chilenos, viven feliz y prósperos y tranquilos y aportan a este país y ese público conecta mucho conmigo, con esa historia y también los chilenos que tienen conexión con los venezolanos, porque hay muchos chilenos con parejas venezolanas, con compañeros de trabajo venezolanos, con amigos venezolanos, también disfrutan y el chileno disfruta mucho ver reflejadas sus costumbres, las buenas, las malas, todas en la experiencia de alguien que las integró en sí mismo como un extranjero que soy yo. Entonces eso ha conectado muy bien con ambos públicos. Se da un humor intercultural en donde se ríen los chilenos, se ríen los venezolanos y todos nos unimos
en la risa. Oye, aquí la gente, mucha te ve por los cortos de Instagram también, ¿no? Entonces la gente está comentando y todo esto. Si tú realmente en la casa te achilenaste un poco, o es parte de tu guión, o realmente de repente... a mí me pasó con un amigo, Giliño, que es de acá de la radio Bio Bio, un colega nuestro. Por mucho tiempo Giliño vivió en Argentina. Entonces yo una vez lo fui a ver a Giliño, que sigue siendo colega ahora de la radio, pero trabaja en el área de venta, de comercial. Entonces Giliño es muy conocido, fue notero de este programa 10 años. Entonces en su momento fue modelo también ya, piloto de avión. Entonces, de avión de guerra. Entonces, ahora ya no cabe en el avión, pero bueno, otra cosa. Giliño me invita a Argentina. Entonces me va a buscar, y cuando me va a buscar me saluda, po, y me dice, Julio César, weón, ¿cómo estás? Nos subimos al taxi y empieza... Che, vamos a Coronel Díaz con 27. Y era una locura porque me hablaba hacia atrás a mí, un chileno, y volvió a hablar con el taxi. Che, mira, métete por acá. Y tal. Entonces, como que, claro, esto es muy antiguo lo que te cuento, pero era como que uno quedaba... Claro, eso se llama convergencia lingüística. Yo tengo un chiste sobre eso, que es que se te pega el acento. Irremediablemente se te pega el acento del país en donde vives si vives mucho tiempo allí. Claro, es algo natural. Varias historias con esa del tío cuando hablé por teléfono con el amigo, ¿no? Claro. Entonces, pero estar así te pasa, tú hablas Sí, total. A mí me escuché hablando con mis amigos chilenos y estoy, bueno, ¿cómo estás? Porque es la manera más efectiva en donde, como tú te comunicas. Porque y eso es algo que aprende cualquier extranjero de empezar a ocupar las palabras y ocupar los modismos, porque es mucho más fácil la comunicación, pero llega un momento que se vuelve natural. Y sobre todo a mí siempre tuve facilidad para imitar voces y para hacer cosas así. Entonces siempre tuve ese oído musical que hace que se me peguen los acentos, los puede imitar, entonces se me hizo mucho más sencillo. Y además en mi casa se come, de 8 días de la semana se come marraqueta 7, ¿me entiendes? O sea, y si acaso uno arepa, y a veces meses que no se ve una arepa en mi casa, mi abuela ve el matinal todos los días, o sea, de verdad que la chilenización es parte de cómo tú te adaptas a tu entorno y a la cultura en la que estás habitando. Por aquí ya me escribió Giliño, ¿no? Está chistosito. Sos un boludo, me pone. Hablando de esta... ¿Cómo están, chiquillos? Ahí está, Giliño está dando. La gente a mí me dice, más respeto con el señor Cristian Gil. Bueno, ya, bueno. Ahí no se puede contar una anécdota, todo, pero se ve mucho en tu humor. Esto, además, se ve mucho en tu humor, encuentro que yo creo que nos hace reír mucho. Esto de... esta suerte de esta tensión que de pronto, si uno la mira desde lejos, es tragicómica. Claro, totalmente. Es muy tragicómica. Es tragicómica. Entonces ahí tú le sacas mucho partido a eso, ¿no? Sí. Y con humor bastante rápido, ¿no? Sí, porque es lo que hablamos en un momento con el tema de que George Harris no atacó el elefante en la sala, ¿no? Que es como, hay un elefante en la sala y si yo hago comedia para chilenos, yo tengo que romper eso. Yo tengo que inmediatamente hacerme cargo de aquellos estereotipos que nos han implantado los venezolanos, de aquellas cosas de las que se habla en la actualidad. Tengo que hacerme cargo inmediatamente de ellas y tratar de darles la vuelta con comedia. Eso es lo que hace un comediante, ofrecer su punto de vista desde el humor, pero también generando crítica social, también generando matriz de opinión y pensamiento. Oye, bueno, y esto de George Harris te vino bien en el sentido que te visibilizó. Sí. Quizás a lo mejor si hubiese sido todo tan distinto, no hubiese generado esta explosión que generó. Claro, ¿no? Yo hubiera seguido trabajando igual, trabajando igual. Esto cuando pasó lo de George Harris, yo tenía 115,000 seguidores, una base que todos los gané aquí en Chile, shows que iba a ser sí o sí, aunque no se agotaran algunos, igual yo iba a hacer mis shows. Pero esto definitivamente fue un impulso porque de alguna manera el chileno, el público chileno dijo como que, pero ¿por qué trajeron a alguien de afuera a que pasara esto si tenemos buenos comediantes venezolanos? Si querían un venezolano, hay venezolanos acá en Chile que lo hacen y que lo hacen muy bien y que conocen al pueblo chileno y que conocen el código de humor que se maneja acá. Aquí me escribe un auditor de la radio, estoy leyendo aquí los auditores de la radio, y me dice, Esteban, ¿le tienes miedo a una Quinta Vergara? ¿Te gustaría partir por Olmué?
es un camino lógico que han tomado muchos comediantes, grandes comediantes chilenos, o si de frentón te dicen o te piden para el Festival de Viña, lo tomarías. Mira, normalmente dentro de eso, de la comedia chilena se estila que cada cosa es paso a paso, ¿no? Entonces, supuestamente siempre el primer paso es Olmué. A mí sería encantado de asistir al Festival del Guaso Olmué, pero, yo considero que la rutina que tengo ahora, que es contingente, que intenta mostrar la visión de un venezolano que lleva 10 años viviendo en este país y que trata de hacer ese humor intercultural que nos una como sociedad, como pueblo, yo creo que está más para Viña. Está más para Viña porque creo que tendría el impacto correcto. En Olmué me encantaría ir con mi segunda rutina, así como de prontamente lo hizo Mauro Palma, que primero llegó a Viña y luego pasó por Olmué. A mí me gustaría poder hacer algo así porque mi segunda rutina ya no va a hablar tanto de Chile, Venezuela, los venezolanos, los chilenos, ya voy a tener otros puntos de vista, otros temas y eso es lo que así me gustaría que sucediera. Ahora, como suceda, yo estoy dispuesto. ¿Pues ya te gustaría ir primero a Viña? Me gustaría, sí. Claro, creo que además va a llevar tu rutina más calada. Claro. La que tiene, yo creo... Sí, es la que he trabajado durante 3 años. 3 años, claro. Exacto. O sea, claro, muchos dicen a veces unos artistas son más nuevos, otros con más experiencia, otros más consolidados, pero una buena rutina que se sube a Viña tiene que ser una rutina de 3, 4 años, que Sí. está bien cara como la de Pedro Rubinot, una rutina de 3 años, una rutina larguita que ha ido modificando en el tiempo y que la vas estructurando, ¿no es cierto?, con todo lo que resulta, te vas dando cuenta de lo que va... Juan Pablo López, 2017, tenía un par de años haciendo comedia y llegó a Viña. Claro. Entonces, sí se puede. Si tú tienes un buen producto que ofrecer, Viña del Mar es el escenario ideal para que todo el pueblo chileno y quienes los ven desde afuera lo disfruten. ¿O no? Es demasiado militante lo de George Harris, que lo tuyo tiene crítica social, tiene crítica política, también te ríes del régimen, también, pero lo de Harris es demasiado militante quizás como desde un punto de vista comercial quizás. Yo no creo que sea militante porque o sea, si hubiéramos podido escuchar a detalle y completa la rutina de George Harris, yo dudo que hubiera habido crítica política o militancia. O sea, creo que se iba a concentrar netamente en lo que es la nostalgia, la nostalgia de los 90, de los 80, comparar, porque no creo que no hubiera hecho ese material en Viña del Mar. Eso. No lo crees que la rutina de Viña no iba en ese sentido. No. Pero te hablo un poco más de su estrategia, una estrategia un poco más, porque es un artista global, ¿no? Claro. Bueno, él siempre ha sido militante en su comedia, porque bueno, es algo que los comediantes de su generación, que fueron aquellos que hacían comedia en Venezuela y luego tuvieron que emigrar por causas políticas y sociales, claro, eran muy militantes, son muy militantes y muy vociferantes al respecto de su posición política en contra del régimen venezolano y a veces estereotipadamente en contra de cualquier cosa que se llame izquierda. Bueno, en ese sentido también tiene adhesión, porque hay gente que está en ese, claro, hay mucha gente que está fuera del país, hay mucha gente que, bueno, son válvulas de escape finalmente. Y por supuesto que de los 8 venezolanos que hay, 8 millones de venezolanos que hay fuera de Venezuela, la mayoría se fue por situaciones políticas y sociales. Entonces, obviamente, toda esa masa, de alguna manera, tiene esa misma visión política, ¿no? Que los comediantes, estos de esta generación atrás, que estuvieron en esos dos bandos, ¿me entiendes? Como que hacían comedia en Venezuela y se tuvieron que ir por la situación política. Bueno, tú eres un comediante sí made in Chile, ¿no? Sí, yo empecé a hacer comedia netamente aquí en Chile. Yo en Venezuela nunca hice nada relacionado a la comedia o al stand-up. Aquí te formaste, aquí fuiste mirando y fuiste viendo. Con todas las referencias que tenía de la comedia venezolana, porque fui consumidor de comedia venezolana durante muchos años, pero me formé como comediante aquí en Chile. Oye, Esteban, ¿y cuándo haces el clic? ¿Cuándo dices tú tengo que empezar a probar, tengo que armarme de valor, hacer mi guión y subirme al escenario? Yo me acuerdo que en esas tardes trabajando en el comedy, antes de los shows,
yo me veía las rutinas y empezaba a escribir temas sobre los que yo podría hablar. Y me acuerdo estar en la hora de colación, subido en el escenario del comedy, con el micrófono apagado, intentando hacer mis primeros 5 minutos como yo practicando. Entonces, en ese lugar fue donde nació esa chispa de yo quiero y yo quiero hacer esto, quiero intentar hacer esto. Imagínate, el mejor bar de comedia que hay en Santiago de Chile. Es el caldo de cultivo perfecto. Oye, Esteban, invitemos a la gente para el 17. Eso. Yo quiero invitar a todos los auditores de acá de la Bio Bio, de Podría Ser Peor, que me acompañen, chilenos, venezolanos, chilenos que tengan parejas venezolanas o que les caigan bien los venezolanos, porque tampoco puedo darle la vuelta a la tortilla completamente. Pero los invito a mi show Turista Permanente. Va a ser un hito, lo vamos a grabar, va a ser parte de mi especial de comedia que pienso dejar reservado para usarlo posteriormente, quizás después de alguna cosita enero, febrero, no se sabe por ahí. Lo vamos a grabar esa noche, va a haber invitados especiales, va a haber una ponencia artística distinta a cualquier show que he hecho aquí en Santiago. Y es mi primer gran teatro, y cualquiera que vaya y me acompañe esa noche lo voy a recordar por siempre. Nos vamos a tomar una foto y nos vamos a reír toda la noche y la vamos a pasar muy bien. Oye, el 17 de junio, ¿esto y la entrada están a la venta dónde? Están a la venta en estebanduch.com, ahí está como mi página web, ahí están todos mis shows publicados, y de ahí se derivan algunas tiqueteras. Cada show se vende por distinta tiquetera, pero específicamente el Nescafé se vende por Ticketmaster. Y también quiero anunciar que estamos próximos a sacar a la venta el Teatro UDEC de Concepción y el Teatro Municipal de Antofagasta. Nos vamos a empezar a hacer una pequeña gira de teatros. De la Universidad de Concepción. Va a salir prontito. Esta semana va a salir el Teatro UDEC y el Teatro Municipal de Antofagasta. Eso va a ser el 9 de julio y 12 de julio. Oye, amigo, y aquí la gente dice, bueno, es nuestro Don Comedia venezolano. Así me dicen, sí me dicen. Y yo soy fanático de Luis Slimming, y hoy en día me da orgullo decir que somos colegas y amigos, y que me comparen con él es como, muchas gracias. Que me comparen con Luchito, pues. Genial. Un abrazo gigante, Esteban, que te haya súper bien. Muchas gracias a ti, Julio, por recibirme. El 17 de ahí vamos a tratar de ir a verlo. Eso. Yo ahí te paso unas entraditas de cortesía para tenerte ahí en primera fila. Muchas gracias, que esté muy bien. Esteban Duch, Julio, muchas gracias. Radio Bio, y hacemos un alto, volvemos de inmediato.